Se desconectó. Ah, Jorge Betín Iguana. Eso está en vía de extinción. Profe, que tengo otra pregunta, que si usted ¿cuál es su carrera? ¿En qué se especializó? Ah, yo soy matemático. Profe, ¿esa es una especialización? Pues, La carrera se llama Matemáticas Puras y dura 10 semestres. Hola. Entonces coordino la fecha para el supletorio con Benigla y usted le manda el examen a ella después. No, yo se lo mando a ella hoy y tú coordinas con ella qué día se pueden poner de acuerdo. ¿Sí me entiendes? Listo, gracias. Sí, señor, gracias. ¿Para qué le haré capaz con eso? ¿Qué hubo, muchachos? Ahora estoy saludando a los muchachos de Puerto de Río que ya llegaron. Parece que... Hola, profe, ¿qué más? Hola, muchachos, por fin están por acá. Bueno, vamos entonces a comenzar con la tutoría que teníamos programado para el viernes con el profesor Wilmar y que, como les estaba comentando a los muchachos de Caucasia, por algunos problemas en la institución, pues no se pudieron dar las clases, ¿cierto? Cerraron pues la universidad desde el día jueves en la tarde hasta el domingo, hasta el lunes prácticamente. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar a ver si nos rinde un poquito para trabajar, aunque sea pues esta hora larguita que nos falta. Entonces vamos a poner nuevamente en la pantalla. Es que le dije que... Espérate un momentico. Le dije que cámara punto. Y es cámara 3. Le dice cámara punto. Ah, sí, estaba en remoto. Le había dado cámara punto. Ahora sí. Bien. Bueno, muchachos, entonces la sesión de hoy es la sesión número 11 de álgebra y trigonometría. Los temas, como les había dicho hace 8 días, son fracciones parciales, simplificación de funciones racionales, fracciones racionales, simplificación de funciones racionales y fracciones parciales. Ahorita vamos a ver pues qué es esto y para qué se necesita, sobre todo, que es muy importante. Bien, entonces vamos a comenzar pues con esta teoría y haremos el ejemplo aquí en el presentador visual. Dice, una expresión racional, ¿cierto? O función racional es una expresión de la forma P de X sobre Q de X, donde P de X y Q de X son polinomios. Fíjense pues qué tan sencillo es eso. O sea, yo te doy el cociente de dos polinomios de cualquier grado. Eso se llama una función racional. Por ejemplo, esa que tenés ahí es una función racional. ¿Por qué, profe? Pues muy sencillo. Porque x al cuadrado más 3x es un polinomio de grado 2, ¿cierto? Esa que tenemos ahí en la pantalla. Y el x a la 6 más 2x a la 3 menos 1 es un polinomio de grado 6. Entonces fíjate que toda esa expresioncita se llama expresión racional. Y usted mismo puede colocarse muchos ejemplos. Usted puede colocar un ejemplo de un polinomio de grado 5 sobre uno de grado 3. Un polinomio de grado 2 sobre uno de grado 2. Un polinomio de grado 20 sobre uno de grado 10, ¿cierto? Todas esas expresiones se les llama función racional o expresión racional, como la quiera llamar, ¿cierto? Entonces fíjense, muchachos, que en la definición está muy clarito. Función racional o expresión racional, ¿de acuerdo? ¿Qué es una expresión racional? Una función racional, el cociente de dos polinomios. Profe, ¿y si tengo un polinomio de grado 1 sobre uno de grado 5? También es una función racional. Uno de grado 20 sobre uno de grado 15, también es una función racional, etc. O sea, uno mismo se puede poner muchos ejemplos. ¿Sí está claro eso, muchachos? Sí. Bien.
Vamos entonces aquí en el presentador visual a dar más ejemplitos. Voy a poner el presentador visual. Entonces fíjate, el ejemplo que tenemos ahí es muy claro. X a la 2. Ay Dios, y esto se le movió el mirror. Ya. X a la 2 más 3x sobre, este es el ejemplo que tenemos pues ahí en la pantalla, 2x a la 3 menos 1. Esto es una función racional o expresión racional, como la quiera llamar. Muy bien. Otro ejemplo, hombre, por ejemplo, x más 5 sobre x3 menos 1. Fíjate, eso también es una función racional o expresión racional, como la quiera llamar. ¿Cierto? Muy bien. Otra, usted puede decir, hombre, a ver, x, digamos, a la 4 más 2x2 menos 3 sobre 5x más 3, por ejemplo, también es una función racional. Todos esos pues son ejemplos, muchachos, de funciones racionales. Uno se puede preguntar, bueno, esto, fíjate que aquí numerador, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. El grado del numerador aquí es menor que el grado del denominador acá. Aquí el grado del numerador, que es 4, es mayor que el grado del denominador acá, que es 3. Bueno, profe, y si yo tengo, por ejemplo, el grado de los numeradores del numerador y el denominador igual. O sea, ¿qué pasará si yo tengo, por decir algo, esto? ¿Qué pasará si yo tengo esto? Profe, entonces esto también es una función racional. La respuesta es sí, ¿cierto? No importa que ambos tengan el mismo grado. Todo eso, cuando usted tiene, muchachos, un polinomio sobre otro polinomio, se le llama función racional. Muy bien, eso está pues bien explicado en el libro, ustedes lo pueden leer, también ahí está, hay muchos ejemplos. Ahora, uno como que tiende a separar, muchachos, las expresiones racionales. O sea, fíjate que hay como dos tipos, ¿cierto? O mejor, tres tipos. Está cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Está cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, como en esta. Está cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y está cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador. O sea, fíjate que en realidad hay tres tipos. Este es como del mismo, estos dos son como del mismo tipo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjate que en estas dos el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Fíjate que esta que está acá es de otro tipo. ¿De qué tipo es? Es que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Muy bien. Y esta que está acá, pues fíjate que es como de otro tipo. Y es que el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Es grado del numerador es igual al grado del denominador. ¿Sí está claro eso, muchachos? Está bien sencillo. O sea, siempre que a vos te dan una expresión racional, puedes tener cualquiera de esos tres tipos. O sea, puedes tener o que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, como en los dos primeros ejemplos, o que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, como en el tercer ejemplo, o que ambos grados, el grado del numerador y el grado del denominador, pues son iguales, ¿cierto? Eso pues es bien sencillo. Muy bien. Entonces, muchachos, uno dice, bueno, profe, ¿y a mí para qué me sirve hacer esa distinción, ¿cierto? ¿Para qué me sirve saber cómo se le llama o por qué distinguir esas expresiones o esas funciones racionales? Enseguida lo vamos a mirar, pero especialmente, muchachos, a las que cumplen la 1, o sea, esta definición, las que cumplen esta propiedad, o esta de acá, las que cumplen la 1 a estas,
se le llama función racional propia, ¿cierto? A estas se le llama propia, a las que cumplen 1. O sea, cuando vos tenés que una expresión racional, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, se le llama función racional propia, así completico. Función racional propia. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cómo se le llama a las otras? A las que no son propias. Se les llama función racional impropia. O sea, a las que cumplen 2 y a las que cumplen 3. Se les llama función racional impropia. Entonces, fíjate qué tan sencillo, muchachos. ¿Qué es una expresión racional propia? Una expresión racional propia es una expresión racional donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Así como esta y como esta. Profe, ¿y qué es una función racional impropia? Cuando tenés que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Por ejemplo, esta tiene grado mayor que el grado del denominador, entonces es impropia. Esta tiene grado igual al grado del denominador, claro, entonces es impropia. ¿Sí está clara la distinción, muchachos? ¿Sí está claro eso? Es bien sencillo. Entonces acordate, cuando tenés grado del numerador menor que el grado del denominador, propia. Cuando tenés grado del numerador menor o igual que el grado del denominador, se llama impropia. Menor o igual que el grado del denominador, se llama impropia. Bien. Muchachos, lo que vamos a hacer a continuación es... Permítame, yo cambio un momentico la cámara y enseguida les vuelvo a poner aquí a los que no han copiado. Espérate un momentico que esto se me fue. ¿Qué pasó? Se me desconectó una llamada. Caucasia. Bueno, muchachos, entonces les estaba diciendo que iba a cambiar aquí un momentico la cámara para mostrarles, para hablar alguna cosita antes de continuar. Y es la siguiente, vean. Uno cuando está trabajando o estudiando álgebra y trigonometría, uno no sabe en muchos casos para qué sirve toda esa herramienta. O sea, por ejemplo, ¿para qué sirve factorizar polinomios? ¿Para qué sirve saber encontrar raíces de polinomios? ¿Para qué sirve descomponer una expresión racional? Uno muchas veces no lo sabe cuando está en los primeros semestres, pero cuando usted llega, por ejemplo, a cálculo 1 o llega a cálculo 2, que son materias pues necesarias para usted seguir avanzando en ingeniería, entonces uno se da cuenta y dice, hombre, claro, esto me servía para poder expresar, digamos, el polinomio de una forma más simple o para poder expresar las funciones racionales de una forma más sencilla. Básicamente es para eso, o sea, nosotros estamos estudiando y estamos trabajando el tema de álgebra y trigonometría para los cursos que vienen, para los cursos de cálculo 1, de cálculo 2 y de cálculo 3. Estamos viendo, profe. Perdón. Ya la estamos viendo. Nosotros estamos viendo alterno a álgebra y trigonometría, estamos viendo cálculo 1, cálculo diferencial. Exactamente. En el curso de cálculo diferencial, por ejemplo, usted necesita factorizar polinomios, que ese tema ya lo sabemos, ¿cierto? Ahora, en el curso de cálculo integral, usted necesita descomponer fracciones racionales o expresiones racionales, que es lo que vamos a mirar la tutoría de hoy y la tutoría de la próxima clase. ¿Cómo descomponer expresiones racionales? Entonces,
Este tema sobre todo se usa en cálculo 2, así que tienen que tener un poquito de paciencia, porque usted no se va a encontrar con una expresión racional en la tienda y le va a tener que descomponer, ¿cierto? Con estas herramientas o con estos elementos, estos objetos matemáticos, usted se va a encontrar en cálculo integral, cuando le toque hacer por ahí integración. El tema de polinomios y de factorización, ustedes se han dado cuenta que es necesario, hombre, para derivar, por ejemplo, usted necesita escribir una función como el producto de sus términos para saber cuándo es positiva, cuándo es negativa, para usar lo que llamábamos la ley del cementerio, ¿cierto? Que me imagino pues que ya lo han usado en cálculo 1. Entonces ahí es donde uno necesita la factorización. ¿Cuándo vamos a necesitar este tema que estamos viendo hoy? Lo vamos a necesitar en cálculo integral. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar con el tema pues de hoy. Entonces fíjese, lo que les estaba diciendo anteriormente lo tenemos acá, lo tenemos en esta diapositiva. Dice: dada una expresión racional, diremos que es propia si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, lo que ya les había contado, ¿cierto? Por ejemplo, esa que tenés ahí en la pantalla es propia. Profe, ¿y por qué es propia? Hombre, porque el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3, entonces por eso se le llama propia. Muy bien, yo espero pues que ya todos tengan esto copiado. Pues es muy sencillo, ya lo teníamos ahí en los ejemplos, ¿cierto? Vuelvo y repito, una expresión racional se llama propia si el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Ojo muchachos, estrictamente menor, ¿cierto? Cuando es igual o mayor se le llama propia. Impropia, ¿cierto? Cuando es mayor o igual se le llama impropia. Muy bien, y eso es lo que tenemos acá, mira. Dada una expresión racional, diremos que es impropia si el grado del numerador ya le gana, ¿cierto? Le gana o es igual al grado del denominador. Ojo pues, esto es bien sencillo muchachos, póngale harto cuidado, porque en realidad es muy fácil de comprender. Bien, ahí tenemos esa expresión racional impropia. Entonces, la expresión racional, muchachos, que tenemos ahí en la pantalla es esta, mira, x a la 2 menos 2x menos 15 sobre x a la 2 menos 6x. Profe, esa es impropia. Esta es impropia, claro, porque el grado del numerador es igual al grado del denominador. Esta es una expresión racional impropia. Muy bien. Expresión racional impropia. Bueno, entonces acordate lo que te dije ahora. ¿De qué te estaba diciendo? Te estaba diciendo, vos tenés esta expresión racional impropia y la queremos escribir de una forma más simple. Entonces vos decís, ¿y este profesor de qué está hablando? ¿Cómo así que la va a escribir de una forma más simple? Eso sí se puede hacer. Bueno, vamos a mirar. Primero, pregunto, muchachos, ¿el numerador se puede factorizar? Sí. ¿Cómo? X menos ¿cuánto? Menos 5. Por X menos 3, ¿seguro? Menos 1, profe. Menos 1. Sí le da menos 1. Sí el producto de los dos sí le da 15. Usted me está preguntando por el denominador. Ah, bueno, estoy preguntando era por el numerador primero. Ah, bueno. ¿El denominador es cuál? X menos 5 por X menos 1, ¿cierto? El que me dijiste. Este fue el que me dijiste. X menos 5 por X menos 1. Muy bien. Esa es la factorización del denominador. La factorización del numerador es esta. Fíjate lo que pasó. Aquí se puede cancelar este X a la X menos 5 con este X menos 5, hombre, porque la división me da 1. ¿Cómo te quedó la expresión? Como X más 3 sobre X menos 1. Entonces uno dice, bueno, muy bien. Cuando yo puedo factorizar una expresión racional impropia, fácil, ¿cierto? Fácil. Se me van a cancelar a veces cositas y me va a quedar como muy sencillo.
Pero entonces vos me podés preguntar, profesor, ¿y si yo no soy capaz de factorizar esa expresión? Por ejemplo, digamos esto es el ejemplo 1, este es el 2. Entonces vos me decís, profesor, a ver, yo tengo, digamos, esta expresión racional impropia, esta. Y vos me decís, a ver, el denominador lo puedo factorizar, pero el numerador no lo puedo factorizar. ¿Alguien sabe por qué el numerador no se puede factorizar en los reales? Profe, existe un número que multiplicado, dos números, perdón, que multiplicados, no, un momentico. Ah, sí, que sumados, que multiplicados en 4 y sumados en 2. Bueno, por ahí no es. El de abajo se puede factorizar, eso es claro, porque el de abajo es un trinomio cuadrado perfecto. La pregunta es, ¿el de arriba por qué no se podrá factorizar? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo es que se...? Profe, Hola. lo que pasa es que el denominador es de la forma de x al cuadrado más bx más c y el numerador es ax al cuadrado más bx más c. Ajá, y entonces, ¿por qué Profe, no puede factorizar? Lo que pasa es que el polinomio como está de la forma de x al cuadrado más bx más c, Ajá, ¿cierto? Sí, Y resulta cierto. que todos los números que componen el polinomio son positivos. Cierto. Al llevarlo a la fórmula general, vamos a obtener que la raíz que vamos a obtener es un número imaginario. Bueno, muy bien, pero en términos, eso que estás diciendo es verdad, pero mira que hay algo más sencillo, el discriminante, que es el numerito que va dentro de la raíz, es negativo. ¿Por qué negativo? Porque vos decís, b cuadrado, este al cuadrado es 4, b cuadrado, 4, menos 4 veces a por c, te queda 16. En otras palabras, te quedó dentro de la raíz 4 menos 16, o sea que te quedó menos 12. Entonces me debes de decir, profesor, como el discriminante es negativo, las raíces del polinomio no son imaginarias, son complejas. ¿De acuerdo? Entonces vos me decís, como el discriminante es negativo, el discriminante de este polinomio, las raíces son complejas. Así es como uno se lo debe aprender, ¿cierto? El concepto de raíces. Entonces vos me decís, profesor, las raíces de ese polinomio son complejas. Y además, como los coeficientes son reales, ¿cuántas complejas tiene que tener? 2. 2, perfecto. Ambas complejas conjugadas. Entonces fíjate, este polinomio no se puede factorizar en los reales, el de abajo sí. Y entonces la pregunta es, ¿y yo cómo puedo simplificar un poquito más esta expresión? ¿Vos qué harías para simplificar un poquito más esta expresión si no lo puedo factorizar? Muy sencillo. ¿Sabes qué hago? La división. Entonces mira, cuando tenés un polinomio de grado mayor o igual... Profe, Hola. profe, pero un momentico, disculpe que le interrumpa, Betín está por ahí. Sí, por aquí está. Es con respecto al live stream. Sí, Yo, es que una compañera no ha podido entrar y entonces sí, lo que pasa es que están cediendo al enlace antiguo que se corrigió, no están cediendo al enlace nuevo. Entonces, ¿qué le digo? ¿Y cómo aparece? ¿Sale igual? No, ve, el enlace es, ya te digo, me extrañaba porque no había visto ninguno conectado. El enlace es, dile, termina en álgebra y trigonometra. Ahí nos comimos una I. O sea, www.livestream.com/álgebra y trigonometra, todo seguido sin guiones. Ok, profe, gracias. Bueno, Muchachos, entonces continuamos. Hacemos esta división de polinomios. Pregunta: ¿por cuánto debo multiplicar este polinomio para que me dé este? Claro, por 4. Entonces fíjate, te queda 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. Profesor, cámbiale los signos. No, no se los tengo que cambiar. Si usted quiere, se los cambia, y si no, no se los cambia, como quiera. 4 por 2x,
8x. Sigue multiplicando igualito. 4 por 1, 4. ¿Y sabes qué hago a continuación? Para no enredarme con los signos. Al de arriba le quito el de abajo. Mira qué tan fácil. Y no me tengo que enredar con los signos. Entonces fíjate. 4x a la 2 menos 4x a la 2 me dio 0. 2x menos 8x menos 6x. 1 menos 4 menos 3. Muchachos, ¿qué obtuve? Obtuve aquí un cociente y obtuve un residuo. Eso fue lo que obtuve al hacer la división. Bien. Entonces fíjate, muchachos. Dividimos el polinomio de arriba, que es 4x a la 2 más 2x más 1, sobre el polinomio de abajo, el denominador, por x más 2x más 1. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos este cociente y este residuo. Pregunta, ¿qué nos dice el algoritmo de la división? Nos dice, hombre, el dividendo, mira el dividendo, lo puedo expresar como el producto entre quiénes. Entre el divisor, que es ¿cuánto? X a la 2 más 2x más 1. Por el cociente, que es 4. Más el residuo, pero el residuo es esto. Eso es lo que me dice el algoritmo de la división. Y uno dice, bueno, ¿y este profesor para qué hizo eso? ¿Cierto? Entonces observa. Acordate este x a la 2 más 2x más 1 sobre quién está. Míralo acá. ¿Sobre quién está? Sobre x a la 2 más 2x más 1. O sea, este está sobre este. O sea, muchachos, que todo esto que está acá está sobre este. Y mira que lo que tengo acá es una suma. Y esto que tengo acá es una suma de fracciones homogéneas. ¿Cómo la puedes escribir? Así. X a la 2 más 2x más 1. Hola. No la puedes escribir como 4 menos... No, yo la puedo escribir como 4 menos 6x más 3 sobre x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? Sí, pero te estás saltando este paso. Te estás saltando este pasito. ¿Por qué te estás saltando este pasito? Porque fíjate lo que estoy haciendo. Esto que está acá es una suma de fracciones homogéneas. ¿Y cómo sumo fracciones homogéneas? Sumo los numeradores y coloco el mismo denominador. Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Que esta suma yo la puedo separar así. Y de acá sí obtengo el resultado que me acabaste de decir. Mira, muchachos, fíjate. Este que está dentro de paréntesis es el mismo denominador. Se me cancela. ¿Qué obtuve? 4. Este que está acá, le puedo sacar el menos de factor común. ¿Y qué me quedó? Me quedó 6x más 3 en el numerador y en el denominador pues me queda esta misma expresión. Entonces lo que me dijiste es verdad, está correcto, pero te saltaste este pasito. Pero es verdad lo que me acabaste de decir. A ver, muchachos, vamos a ver si me creen. Descompuse esta expresión racional impropia como la suma de un polinomio, este es un polinomio de grado 0, más una expresión racional propia. Fíjate qué tan sencillo. Descompuse esta expresión racional impropia como la suma entre un polinomio, esto es un polinomio de grado 0, más una expresión racional propia. Profesor, ¿y usted cómo hizo eso? Haciendo la división. ¿Y cuándo puedes dividir dos polinomios? Cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. ¿Sí está claro, muchachos? Hagamos otro ejemplo. Profe, Hola. yo no puedo coger esa expresión que obtengo ahí, no la puedo simplificar aún más.
La puedes simplificar aún más, si es posible, sí. Por ejemplo, arriba tendríamos factor común 3. Claro. Por lo tanto, tendríamos 3 por x más 1. Y Ajá. abajo tendría x más 1 por x más 1. Se cancelaría Claro. un x más 1 con el otro x más 1. Por lo tanto, tendría 4 menos 3 sobre x más 1, ¿no? Perfecto. O sea, lo que tú me dices es, factorizo el numerador, factorizo el denominador. Aquí puedo cancelar un término de x más 1 con este de arriba. Me queda 4 más, vamos a escribirlo así, menos 3 sobre x más 1. Perfecto. Así se puede escribir. Y sigo obteniendo un polinomio, que este es un polinomio de grado 0. Este es un polinomio. Más una expresión racional propia. Muy bien. Si se puede seguir simplificando, hágalo, ¿cierto? Y si no se puede seguir simplificando, lo puede dejar así. Profe, una pregunta. Claro. General, cuando yo llego, cojo 6x más 3 y saco de factor común 3, no me queda 2x más 1. Sí, Le señor. queda 2x más 1, claro, tiene razón. Entonces no me podría simplificar. Sí, ¿Sí o no? es el compañero. No se podría simplificar, o sea, este estaría malo. En el caso en el que se pueda simplificar, pues perfecto, podemos sacar factor común y podemos simplificar, pero en este caso no se puede simplificar, entonces lo dejaríamos así. Pero estuvo buena la idea, ¿cierto?, de seguir simplificando. Si se puede, hágalo. Si no se puede, pues no lo haga. Deje hasta donde llegamos, o sea, hasta acá o hasta acá, como quiera. Entonces fíjate, muchachos, lo que te estaba diciendo. ¿A qué llegaste? Llegaste a un polinomio más una expresión racional propia. O sea, muchachos, uno siempre que tiene una expresión racional impropia como esta que está acá, la va a poder escribir como la suma entre un polinomio y una expresión racional propia. ¿Sí está claro? ¿Todo el mundo copió esto? Sí. ¿Podemos seguir con otro ejemplo? Muchachos, si me están hablando, no los estoy escuchando. No sé si me están preguntando algo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito a ver si entendimos. A ver si nos queda esto más claro. Vean, fíjense en esto. Imagínate que a vos te dan esta expresión. Muchachos, acabé de preguntar que si estaban escribiendo, nadie me responde. ¿Por qué no responden? ¿Por qué esperan a que quite la hoja? Bueno, me avisan entonces cuando acaben de copiar, para que hagamos otro ejemplo. Listo, muchachos. Bien. Entonces fíjese, lo que les decía era esto. Imagínense que ustedes le piden, a usted le dan esta otra expresión racional impropia, x a la 4 más 2x a la 2 menos 3 sobre, por decir algo, x más 3. Y a usted le dicen, bueno, escribir esta expresión como la suma. Esta expresión como la suma de un polinomio, ¿cierto? De un polinomio con una expresión racional propia. Muy bien, me ponen ese problemita. O sea, me están dando una expresión racional impropia. Profe, ¿por qué impropia? Porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Mira, expresión racional impropia. Esa que nos están dando ahí, en el ejemplo.
Nos están dando esa. Muy bien. Y nos están pidiendo escribirla como la suma de un polinomio con una expresión racional propia. A ver, ¿qué fue lo que hicimos ahora para comenzar? ¿La qué? División sintética. La división de polinomios. X a la 4 más 2x a la 2 menos 3. Profe, Sí, yo puedo factorizar arriba de una vez y decir que eso es x a la 2 más 3 por x a la 2 menos 1, ¿no? x a la 2 más 3 por x a la 2 menos 1. Sí, señor. Vamos a mirar. X a la 2 más 3 por x a la 2 menos 1. Profe, yo Sobre le hago una pregunta, profe. x más 3. Sí, Profe, si tenemos que el numerador siempre va a ser mayor que el denominador, pues el grado del polinomio del numerador va a ser mayor que el grado del denominador. Sí. Entonces eso nos va a querer decir que uno de los dos no va a ser factorizable, ¿o qué? que uno de los dos no va a ser factorizable. No, eso no significa nada. Ciérralo. O sea, usted puede tener un polinomio de grado 20 sobre uno de grado 10 y ambos ser factorizables. Pues de hecho todos los polinomios, ¿cierto? Todos los polinomios, por ejemplo, que tienen raíces reales, usted los puede factorizar. ¿Sí o no? Todos los polinomios que tienen raíces reales, usted los puede factorizar. Bien. Fíjese que la persona que me preguntó esto, que si él podía escribir esto de esta forma, yo le respondo, claro, vos lo puedes hacer. Vos puedes hacer muchas cosas, pero esto es lo que te están pidiendo. Esto es lo que te están pidiendo. No. ¿Por qué no? Porque me están pidiendo escribir esta expresión de una forma más simple. Y fíjate que esto no te simplifica para nada la expresión. ¿Por qué no te la simplifica, hombre? Pues porque arriba te queda un polinomio de grado 4 y abajo te sigue quedando el polinomio de grado 1. Entonces no me sirvió. Conclusión, ¿qué tengo que hacer? La división. La división de polinomios. Y entonces para hacer la división voy a completar las potencias que me hacen falta con 0. Muchachos, cierren el micrófono, si no me van a preguntar. Gracias. Entonces, muchachos, les estaba diciendo, completamos con 0 las potencias que nos faltan. Véalas acá, las estoy señalando. Estas son las potencias que nos faltan. ¿Por cuánto vamos a dividir? Por x más 3. Profesor, ¿y usted no puede hacer división sintética? Claro, también puedo hacer división sintética como yo quiera, ¿cierto? Puedo hacer división sintética o puedo hacer la división aquí de polinomios. Pero ojo que la división sintética solamente se puede hacer cuando el divisor es de grado 1, como en este caso. Muchachos, división sintética solamente cuando el divisor es de grado 1. Muy bien. Entonces, si vos querés hacer esta división, pues lo haces. X, ¿por cuánto tengo que multiplicar x para que me dé x a la 4? Por x a la 3. Y entonces te queda x a la 3 por x, te queda x a la 4. Muy bien. X a la 3 por 3 te queda 3x a la 3. Mira que no me enredo con los signos. Ahora, ¿qué hago? Al de arriba le resto el de abajo. Y me queda esto, muchachos. X a la 4 menos x a la 4, 0x a la 4. X a la 3 menos 3x a la 3 menos 3x a la 3. Muy bien. Este que está aquí lo puedo bajar, lo que la gente llama bajar, pero es porque aquí le estamos restando 0. Se puede bajar este, y puede bajar este, y puede bajar este, como quiera. O si quiere, baje estos dos nomás. Muy bien. Pregunta, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé menos 3x a la 3? X a la 2. X a la 2. 3x a la 2. Entonces fíjate, menos 3x a la 2 por x te queda menos 3x a la 3. Muy bien, no me enredo con los signos. Menos 3x a la 2 por 3 me queda menos 9x a la 2. ¿Qué hago entonces ahora? Al de arriba le resto el de abajo. Hago la restica y continúo. Menos 3x a la 3, menos 3x, menos 3x a la 3 me da 0. 2x a la 2, menos 9x a la 2 me da entonces más 9x a la 2, o sea 11x a la 2.
Ahora puedo bajar el que sigue, que es 0x. Ahora pregunta, muchachos, ¿por cuánto debo multiplicar a x para que me dé 11x a la 2? Por 11x. Muy bien. Por 11x. Multiplico 11x por x. 11x a la 2. 11x por 3 me da 33x. Y al de arriba le resto el de abajo. Y obtengo 0 acá. 0x menos 33x menos 33x. Pregunta, ¿puedo seguir dividiendo? Sí. Claro. Multiplique por menos 33. Multiplico por menos 33. Muy bien. Menos 33 por x menos 33x. Y aquí me faltó bajar este menos 3. Muy bien. Y menos 33 por 3 me da menos 99. Al de arriba le resto el de abajo. Y fíjate lo que me queda. Menos 33x menos 33x 0. Menos 3 menos 99. Entonces me quedó 96. Muchachos, este que tenemos acá es lo que llamamos el residuo. Este que tenemos acá es lo que llamamos el cociente. Este señor que tenemos acá ya sabemos que es el divisor. Muy bien. Entonces, observa. ¿Qué nos dice el algoritmo de la división? Nos dice, este dividendo lo puedes escribir como el producto entre el divisor por el cociente más el residuo. Entonces, muchachos, el algoritmo de la división, ¿qué nos dice? Nos dice, mira, x a la 4 más 2x a la 2 menos 3, ¿cómo lo puedes escribir? Lo puedes escribir como el producto entre el divisor. ¿Cuál es el divisor? Es x más 3. Por el cociente, ¿cuánto vale el cociente? X a la 3 menos 3x a la 2 más 11x menos 33. Más el residuo, y el residuo es 96. Eso es tema viejo, tema del parcial pasado. Ahora viene lo nuevo, profesor, pero a mí me están dando es esta expresión racional. O sea, estamos dividiendo el dividendo en x más 3. Si estamos dividiendo el dividendo en x más 3, toda esta expresión del lado derecho la tengo que dividir sobre x más 3. Y si te das cuenta cuáles son los que puedo separar ahora. Mira que estos ya los puedo separar en una suma de dos términos. Entonces yo la puedo separar así, muchachos. La puedo separar como x más 3. Hola. Yo puedo decir que eso es equivalente a x a la 3 menos 3x a la 2 más 11x menos 33 más 96 sobre x más 3. Sí, pero te estás volviendo a saltar el paso que te saltaste ahora. Porque mira, primero separo esto. Primero lo separo. Yo no lo puedo hacer sin saltarme ese paso. Claro, uno lo puede hacer como quiera. Uno lo puede hacer como quiera. Uno lo puede hacer saltándose un paso, 2 pasos, 3 pasos. Pero como yo estoy enseñando, no me puedo saltar ningún paso. Entonces, fíjate. X a la 3 menos 3x a la 2 más 11x menos 33. Y esto está dividido entre x más 3 más 96 sobre x más 3. Muchachos, ¿qué acabé de hacer? Acabé de separar esta suma como esta suma de fracciones homogéneas. Profe, se equivocó al marcar 2 veces 11x. Ah, perfecto. Este aquí no va. Ese ahí no va. Entonces, muchachos, fíjate, ¿qué acabé de hacer? Acabé de separar esto como la suma de dos fracciones homogéneas. Profesor, ¿y usted puede hacer eso? Claro, suma estas dos fracciones homogéneas. ¿Qué le queda? Le queda la suma de los numeradores sobre el mismo denominador. Ahora, pregunta, muchachos, fíjate, ¿quiénes se cancelaron acá?
Se nos va a cancelar. X más 3, exacto. Entonces, ¿qué nos quedó? X a la 3 menos 3x a la 2 más 11x menos 33 más 96 sobre x más 3. Lo que me habías dicho ahorita, ¿cierto? Muy bien, eso era lo que me habías dicho. Pregunta: ¿cómo escribí esta expresión racional impropia? ¿Cómo la escribí? La escribí como la suma de dos cosas más sencillas. Se volvió a desconectar. ¿Qué pasará pues? Pregúntale aquí. Muchachos, ¿qué pasa con la conexión? Ya nos está... Nadie está moviendo, ¿sí? No, bueno. Pasa algo raro. Ok, entonces le estaba diciendo esto, muchachos. Aquí me dieron una expresión racional impropia. ¿Cómo la pude descomponer? Como la suma, fíjate, entre un polinomio y una expresión racional propia, ¿cierto? Y este es un polinomio. Muchachos, entonces, toda expresión racional impropia se puede descomponer como la suma entre un polinomio, ¿cierto? Y una expresión racional propia. ¿Y quién me permite a mí escribir eso de esa forma? El algoritmo de la división. En otras palabras, haga la división. Cuando a usted le den una impropia, haga la división. ¿Cómo la puede escribir? Fíjate, como un polinomio más una expresión racional propia. Profesor, ¿y eso para qué me sirve? Cuando estés en cálculo 2, cuando estés en cálculo integral, allá el profesor te va a pedir integrar este tipo de funciones. Y resulta que este tipo de funciones vos no sos capaz de integrarlas directamente. Entonces te acordás del curso de álgebra y trigonometría. Y decís, ¿verdad que ese profesor ojiverde y zarco y mono me enseñó que eso se puede descomponer como la suma entre un polinomio, ¿sí o no?, más una expresión racional propia? Estoy hablando del profesor Wilmar, no de mí. Entonces fíjense, muchachos, puede descomponer cualquier expresión racional impropia como la suma entre un polinomio y una expresión racional propia. Profesor, ¿yo para qué me sirve? Muy sencillo. Cuando estés en cálculo integral te vas a dar cuenta que integrar estos polinomios es una cosa sencillísima. Y que integrar expresiones racionales propias, por lo general, es mucho más sencillo que integrar este tipo de funciones. Fíjate lo que te quedó aquí: polinomio de grado 1 sobre polinomio de grado 0 sobre polinomio de grado 1. ¿Qué te habían dado anteriormente? Polinomio de grado 4 sobre polinomio de grado 1. Una cosa bárbara. Aquí, ¿qué te quedó? Polinomio de grado 0 sobre polinomio de grado 1. Una cosa más sencilla, más simple. Entonces, acordate de esto cuando estés en cálculo integral. Cuando te pidan integrar una función racional impropia, la descompones como la suma entre un polinomio y una expresión racional propia. Y allá te vas a dar cuenta que esto ya funciona de una manera más sencilla. Bueno, muchachos, entendido, ya todos copiamos. ¿Sí? Ok. Entonces, si ya todos copiamos, les voy a mostrar aquí en la diapositiva que ya teníamos pues este resultado. Aquí en la diapositiva ya teníamos el resultado. Hola. Bueno, muchachos, entonces esto que está aquí en la pantalla es lo que acabamos de ver con los ejemplos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice lo que acabamos de decir, ¿cierto? Si vos tenés una expresión racional impropia, profesor, entonces ¿qué hago? Haga la división. Y el algoritmo de la división le va a permitir a usted expresar esa expresión racional impropia como la suma entre un polinomio, que es el que aquí llamamos e de x, más una expresión racional propia. Fíjate que ahí te están diciendo, ¿cierto? Ahí te está diciendo, c de x es un polinomio, el polinomio cociente,
¿Y quién es R de X? Es el residuo. Fíjate, Iber, es que es exactamente lo mismo que tenemos en los ejemplos. Conclusión: toda expresión racional impropia la puedo escribir como la suma entre un polinomio y una expresión racional propia. Y paré de contar. Eso es lo que le tiene que quedar a uno en el disco duro, muchachos. Eso lo tiene que tener en el disco duro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el disco duro? El órgano más complejo que tiene usted en el cuerpo. Ese es el disco duro. Ahí le tiene que quedar ese resultado. Siempre que le den una expresión racional impropia, haga la división y exprésela como la suma entre un polinomio y una expresión racional propia. Claro, siempre que estemos hablando pues de integrales, porque allá cuando estemos integrando pues la cosa es mucho más sencilla. Si esto también lo sabe usted en cálculo, entonces a veces se puede evitar esa regla del cociente que le dice que la derivada de un cociente es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado, y eso a veces queda una cosa gigante, muy grande. Entonces uno lo puede simplificar de esta forma, ¿cierto? Eso pues para los que ya se adelantaron un poquito y ya vieron más o menos esa teoría de cálculo diferencial. Bueno, cuando terminen me avisan pues, muchachos, para que continuemos un poquito con esta teoría. Ahora viene la parte chévere. Entonces fíjense, muchachos, ya sabemos descomponer las impropias, ¿sí o no? Todavía no lo voy a pasar. Ya sabemos descomponer las impropias. ¿Qué vendrá ahora? ¿Descomponer cuáles? ¿Cuáles vamos a aprender a descomponer ahora? Las propias, ¿sí o no? Profe. Hola. Pero es que según el concepto que usted nos dio ahorita, un momentito. Según el concepto que usted nos dio ahora, usted dijo que las fracciones propias, que las fracciones propias son Profe, ¿nos está escuchando? Sí. Usted nos dijo ahorita que las fracciones propias son aquellas que tienen el grado del numerador menor que el grado del denominador. Las propias. Sí. Que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿es verdad? O sea que la que acabamos de hacer es una fracción propia. La que acabamos de hacer es impropia. No. Mira, la que acabamos de hacer es esta. O sea, mire. Esta es impropia. Sí. ¿Y cómo se puede Sí, descomponer? eso es Como la suma entre un polinomio más una propia. ¿Ya entendiste? Sí, señor. Muy bien. Esta es impropia. O sea que impropia, las impropias son las que tienen el grado del numerador mayor a la del denominador, o cuando la tienen igual. Mayor o igual, exactamente. Muy bien, esas serían impropias. Esta es impropia. Sí. Muy bien. Y propias cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Este es un polinomio de grado 0. Y este de abajo es un polinomio de grado 1. Muy bien. Muchachos, ¿sí quedó claro entonces que ya somos capaces de descomponer las expresiones racionales impropias? Hola. ¿Puedo volver a colocar la diapositiva? No, hace el favor. Claro. Muy bien. En esta media horita que nos falta, vamos a empezar a descomponer o vamos a aprender, ¿cierto? Vamos a ir aumentando el nivel. Vamos a empezar con los casos más sencillos y luego terminaremos con los casos más difíciles, posiblemente la próxima tutoría, pues si no alcanzamos hoy. Vamos a empezar a descomponer expresiones racionales
expresiones racionales propias. Bien, acabaron de copiar, muchachos. Profe, Hola. Tiene una diapositiva. Señora. No le escucho. profe, vea, yo le tengo una inquietud. Ahí en la diapositiva que usted escribió dice que es una fracción impropia, se puede escribir el algoritmo de la suma de un polinomio y una fracción impropia de la siguiente manera, ¿cierto? Pero en el ejemplo pasado nos dio fue el polinomio y una expresión propia. Entonces, ¿qué está malo? ¿O el ejercicio o en la diapositiva? Ah, no, está malo la diapositiva. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, gracias a ti por ayudarme a ver ese error que no lo había visto. Sí, este es un error, muchachos. Este que hay acá es un error. O sea, aquí no va impropia, aquí es toda fracción impropia se puede escribir como la suma de un polinomio más una propia, claro. El que está mal es este de acá de la diapositiva. Entonces, corríjalo por favor y no le ponga ahí fracción impropia, sino fracción propia. Muy bien, es que era para ver si sí estaban poniendo cuidado. Tira, muchachos. Muy bien. Entonces corrijan por favor y muchas gracias por hacer caer pues en cuenta de ese errorcito tipográfico que cuando uno está escribiendo en el computador pues a veces es difícil y uno comete ese tipo de errores. Bien, muchachos, vamos a mirar entonces lo siguiente. Vean. Resulta que yo puedo sumar, vamos a sumar por ejemplo esto, 2 sobre x más 3, digamos menos 1 sobre x menos 2. Vamos a hacer esta sumita, pues que en realidad es una resta. Uno le dice suma o resta, ¿cierto? Como lo quiera llamar. Entonces fíjate, cuando vos te pedían hacer esta restica, hombre, ¿vos qué hacías? Primero pues multiplicabas los denominadores, x más 3 por x menos 2. Esto era lo que nos enseñó el profesor del colegio. Luego multiplicabas en cruz y te quedaba 2 que multiplica a x menos 2, o sea que te queda 2x menos 4. Y este lo multiplicabas en cruz, entonces te quedaba menos x menos 3. ¿Y qué te quedaba? Te quedaba 2x menos x, una x. Y menos 4 menos 3 menos 7 sobre este que está acá. Este que está acá vos lo puedes escribir como x a la 2, es la suma de estos dos te da una x y el producto te da menos 6. ¿Sí o no? Fíjate que estoy haciendo algo del bachillerato, que es sumar estas dos expresiones. ¿Sí o no? Muy bien, les quiero mostrar. Esto se lo pedían a uno en el bachillerato, hacia allá. Te daban dos expresiones de este estilo y te ponían a sumarlas o a restarlas, y entonces vos eras capaz de llegar hasta acá. ¿Sabes qué es lo que vamos a aprender hoy? La parte inversa. Ahora yo te voy a dar una de este estilo o más complicadita, y fíjate que esto es una expresión racional propia. ¿Por qué propia? Porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador, y te voy a enseñar a devolverte. En otras palabras, muchachos, te voy a enseñar el proceso inverso. En el colegio te enseñaban a sumarlas o a restarlas y obtenías esto. En la universidad te voy a dar esto y te voy a enseñar cómo se descomponen en estas. Y cada una de estas se llaman fracciones parciales. Esta y esta se llaman fracciones parciales. ¿Sí está claro lo que vamos a hacer, muchachos? Te voy a dar una expresión racional propia y te voy a enseñar a descomponerla en fracciones parciales. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y a partir de qué? A partir de saber cómo es que se suman y cómo es que se restan estas expresiones de este estilo. Muy bien, entonces vamos a empezar con un ejemplito bien sencillo. Fíjate, ejemplo.
Vamos a empezar con este. Te voy a dar esta expresión racional propia. Digamos x más 5. Te va a pedir descomponer en fracciones parciales, descomponer en fracciones parciales esta expresión, la expresión x más 5 sobre x a la 2 más x menos 2, esta que está acá. Fíjate, ¿qué me acabaron de dar? Hola. ¿Qué me acabaron de dar? Me acabaron de dar. Hola. Una duda, ¿eso se cumple solamente para la propia o también para la impropia? Las impropias ya las trabajamos. Cuando tienes una impropia, haces la división y la descompones como la suma entre un polinomio más una propia. Y en este caso tenemos una ¿qué? Impropia. En este caso tenemos una propia y la vamos a aprender a descomponer en fracciones parciales. Entonces, muchachos, nos están entregando esto. Pregunta: ¿puedo factorizar el denominador? Sí, profe. Sí. ¿Cómo lo puedo factorizar? X más 2 por x menos 1. X más 2 por x menos 1. Muy bien. Observen, muchachos, que ninguno de estos dos factores yo los puedo simplificar con el factor de arriba. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo x más 2, que no es x más 5, y aquí tengo x menos 1, que no es x más 5. Entonces, en principio, yo no lo puedo simplificar. Muy bien. Fíjese, muchachos, que lo que tenemos hasta acá es como este pasito. Como habernos de acá, haber pasado hacia acá, hacia este. O sea, te dan esta expresión racional propia. Factorizaste el denominador. Mira que aquí lo tenés. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Sencillo. Aquí tenés dos factores lineales. Por cada factor lineal distinto hay una constante en el numerador. En otras palabras, muchachos, las fracciones parciales de este van a ser de la forma a sobre x más 2 más b sobre x menos 1. Vuelvo y repito. Tengo dos factores lineales distintos. Por cada factor lineal distinto hay una constante. Míralas acá. En el ejemplito anterior las constantes valían 1, o mejor, valían 2 y menos 1. Esas eran las constantes de mi ejemplo anterior, míralas acá. La diferencia con el ejemplo de arriba es que yo no sé cuánto vale A y yo no sé cuánto vale B. Y las tengo que encontrar de alguna manera. Vuelvo y repito. Separo por cada factor lineal en dos fracciones parciales. En el mismo número de factores que tengo, separo mi expresión racional. Muy bien. Y debajo de cada una de esas lineales, mejor, encima de cada uno de esos factores lineales hay una constante que llamo A y que llamo B. No las conozco, las tengo que encontrar de alguna manera, que eso es lo que vamos a aprender ahora. Entonces observa, muchachos, en el ejemplo anterior eran 2 y menos 1 las constantes. O sea, este era A y este menos 1 era B. En el ejemplo anterior. Acá no sé cuánto vale A y no sé cuánto vale B. Tengo un signo de interrogación ahí, porque no sé cuánto vale. Bien, entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer a continuación. Profesor, ¿cómo encuentro A y cómo encuentro B? Es realmente sencillo, muchachos. Vea, fíjese que usted acá se puede pegar de esta ecuacioncita. Péguese de esta, que es la única que tiene. Solamente tenés esa ecuación. O sea, tenés x más 5 sobre x más 2 por x menos 1 igual a A sobre x más 2 más B sobre x menos 1. Y vamos a encontrar a A y a B de una forma bien sencilla. Muy bien. Hasta aquí estamos todos, muchachos. No he hecho nada. Solamente dije que esta expresión racional propia la puedo separar como la suma de estas dos expresiones racionales más sencillas.
Todavía no he encontrado el valor de A ni el valor de B, que es lo que voy a hacer a continuación. Observa qué tan fácil, muchachos. Este denominador lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Este denominador lo voy a pasar a multiplicar al otro lado, porque está dividiendo. Y entonces mira lo que me va a quedar. Me va a quedar que x más 5 es igual a x más 2 por x menos 1, que multiplica a sobre x más 2 más b sobre x menos 1. Profesor, ¿qué hizo? Pase este denominador a multiplicar al otro lado. Míralo acá. Este es el denominador que tenía aquí. Este denominador lo pasé a multiplicar al otro lado. Míralo acá. Muy bien. Y como esto está multiplicando una suma, aplico que se aplica propiedad distributiva. Se aplica la propiedad distributiva, exactamente. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que x más 5 es igual. A ver, cuando lo multiplico por el primero, ¿cuáles se cancelan, muchachos? Cuando multiplico por el primero, ¿cuáles se cancelan? X más 2. X más 2. ¿Y me queda por cuánto? X menos 1. Me queda por x menos 1. Cuando multiplico estos dos, ¿cuáles se cancelan? X menos 1. ¿Quién me queda? B por x más 2. ¿Sí es eso claro, muchachos? Sí, muy bien. Profesor, ¿y entonces ahora qué hago? Aplique la propiedad distributiva otra vez. O sea, esto es tener ax menos a más bx más 2b. Aplico otra vez la propiedad distributiva de a y la propiedad distributiva con b. Y me queda esto. Muy bien. Muchachos, agrupo los que tienen x. Mira los dos que tienen x. X está multiplicando ¿a quién? A más b. Muy bien. ¿Y cuál es el término independiente? Menos a más. Me faltó la x. Gracias. Este está multiplicado por x. Esta es la x. Profe, y el yo tengo una preguntita. Ajá. ¿Qué pasó con los denominadores? Los pasé a multiplicar. Sí señor, tiene toda la razón, profe. Esto lo pasé a multiplicar al otro lado. Y cuando aplico distributividad, aquí el x más 2 se me cancela. Y aquí el x menos 1 se me cancela y me queda esto. O sea, me quedó la expresión sin denominadores. Obtuve esto, muchachos. Pregunta. ¿Qué pasó con la X ahí, profe? Aquí está, mírala acá. ¿No se ve? La voy a volver a escribir. A más b por x más menos a más 2b. Ahora sí se ve. ¿Sí se ve la x? Bien. Muchachos, pregunta. ¿Cómo se llama el objeto que tengo al lado izquierdo de esa ecuación? ¿Cómo se le llama a ese objeto? Polinomio. ¿De grado cuánto? 1. Muy bien. Y fíjese que esa ecuación me está diciendo que es igual a lo que está al lado derecho. ¿Y qué es lo que está al lado derecho? Otro polinomio. ¿De grado cuánto? 1. Pregunta. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Ojo pues que esta pregunta es clave. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Cuando tienen el mismo grado y cuando tienen los mismos coeficientes. Entonces les hago esta pregunta, muchachos. Si el polinomio del lado izquierdo es igual al polinomio del lado derecho, dígame cuánto vale a más b. Vuelvo y pregunto. Si lo que está al lado derecho es igual a lo que está al lado izquierdo, dígame cuánto vale a más b. En otras palabras, muchachos, muy bien, 1. ¿Por qué? Porque fíjate,
aquí X está multiplicada por A más B. Y al lado izquierdo, ¿por cuánto está multiplicado X? Por 1. O sea que A más B tiene que ser igual a 1. Pregunta, ¿cuánto debe valer menos A más 2B? 5. ¿Por qué, profe? Porque mira que este no está multiplicado por ninguna potencia de X. Está el término independiente. Entonces tiene que ser igual al término independiente del lado izquierdo. En otras palabras, muchachos, menos A más 2B debe ser igual a 5. Profe, B vale 2. No sé, todavía no lo he encontrado. A mí me dio que B valía 2 y que A valía menos 1. Todavía no sabemos. Vamos a mirar. Para allá vamos. Hola, ¿alguna otra duda? Muchachos, ¿qué le quedó? Profe. Hola. Profe. Sí. ¿Me puede volver a repetir dónde salió ese 1? Sí. Mira, vuelvo y repito, muchachos. Por favor, hagan silencio las personas que están hablando para que las otras personas que quieren entender, entiendan y pongan cuidado. Vea. Muchachos, a ambos lados de la ecuación tengo dos polinomios. Aquí en el lado derecho tengo un polinomio de grado 1. En el lado izquierdo tengo un polinomio de grado 1. Entonces yo digo, ¿cuándo dos polinomios son iguales? Cuando tienen el mismo grado. ¿Estos polinomios tienen el mismo grado? Sí. ¿Por qué? Porque este es de grado 1 y este es de grado 1. Perfecto. Y ahora digo, cuando tienen también los mismos coeficientes. Entonces observa, ¿cuál es el coeficiente de X al lado izquierdo? 1. ¿Cuál es el coeficiente de X al lado derecho? A más B. Entonces, el coeficiente de X al lado izquierdo debe ser igual al coeficiente de X al lado derecho. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí tengo una igualdad. O sea, estoy diciendo que los polinomios son iguales. Si los polinomios son iguales es porque A más B vale 1 y porque el término independiente, que es menos A más 2B, es igual a 5. ¿Ya te quedó claro de dónde salen estas ecuaciones? Sí, esto es muy importante, muchachos. ¿Sí les quedó claro? Bien. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2. ¿Con cuántas incógnitas? 2. ¿Cómo la resuelvo? Como quiera. Sustitución, eliminación, igualación, ¿cierto? O por matrices, si es que sabe trabajar con matrices. Muchachos, aquí la recomendación es sume la primera con la segunda. Fíjese que si usted suma la primera con la segunda le queda A menos A, se cancela. B más 2B, 3B. 1 más 5, 6. Conclusión, ¿cuánto vale B? 3, ni por el chiras. ¿Cómo ve que no hemos aprendido las tablas de multiplicar? 3 por 2, 6. Desconfiguraste la cámara. Bueno, muchachos, B vale 2. Y ahora, profe, ¿cómo encuentro el valor de A? Muy sencillo. ¿Cómo encuentro el valor de A si ya tengo B? Reemplácela en la primera. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, de 1, muchachos, de la ecuación 1, usted ya sabe cuánto vale B. Un momentito, que no lo estamos viendo. Me imagino que desconfiguraron ahí la pantalla. ¿Sí o no? ¿Qué están viendo, muchachos? Cuéntenme qué están viendo. Ya, se colgó. Listo, ahora sí me ven. ¿Qué dijimos? Dijimos que 3 veces B, sumando la 1 y la 2, 3 veces B es igual a 6. Entonces B vale 2. Y si ya tengo el valor... Profe, yo quiero hacer una pregunta. Si fijar ese orden por matrices, tiene que hallarse la determinante.
lo va a resolver por matrices, depende del método que usted está usando. Si usted está usando el método, por ejemplo, de la regla de Kramer, tiene que encontrar determinantes. Pero eso ya es personal, ya cada uno resuelve el sistemita como lo quiera resolver. Lo puede resolver. Hola. Hola. Menos A más 2B para que pueda No sé de qué me estás hablando, de esto de acá. De esto, de esta ecuación. ¿De dónde qué? ¿Dónde partió? Para llegar a la que está abajo de eso. ¿De dónde partí para llegar a esta? Sí. Ah, pues agrupé estas dos. Agrupé estas dos. ¿A qué factor común X? ¿A quién multiplica X? A más B. Y aquí agrupa estas dos que no tienen X. Menos A más 2B. ¿Sí está claro? Ok, muchachos. ¿Cuánto vale A? ¿Qué número sumado con 2 me da 1? Menos 1. Menos 1. Y listo. Prácticamente estoy listo. Ya encontré el valor de A. Y encontré el valor de B. Conclusión. Acordate de la expresión racional que teníamos al principio. Era X más 5. Profe, pregunta. Si me habla más rápido, más durito, perdón, le hago el favor. No le escucho. Profe, que le puede repetir a una compañera cómo resolvió la ecuación. Si le puedo repetir cómo resolví la ecuación, claro, mira. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Si la suma, le queda A menos A, 0. B más 2B, 3B. 1 más 5, 6. ¿Qué le quedó? Le quedó 3B igual a 6. B es igual a 2. ¿De dónde salió eso? No sé. Ya le tocó investigar a usted por dónde salió el B igual a 2. Y fíjese que de acá tiene de la ecuación 1. Si ya tienes B, que vale 2, la reemplazas en la 1. Y te queda A más 2 igual a 1. ¿Cómo encontraste este menos 1? No sé, ahí sí le tocó investigar. Ahí sí lo dejo de tarea. Listo. Pero sí le quedó claro entonces cómo se resuelve. Una forma sencilla, sumando estas dos ecuaciones. Si suma estas dos ecuaciones, le queda 0 en A. B más 2B, 3B. 1 más 5 le da 6. B vale 2. Y reemplaza en 1 o en 2, en la que quiera, y encuentra el valor de A. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe. Bien. Muchachos, conclusión. X más 5 sobre X a la 2 más X menos 2. Recuerde que esta era la expresión que me habían dado, propia. ¿Cómo la puedo escribir? La puedo escribir como A sobre X más 2 más B sobre X menos 1. Y ya encontré el valor de A. A vale menos 1. ¿Y cuánto vale B? B vale 2. Entonces fíjate, muchachos, ¿qué acabé de hacer? Acabé de descomponer esta expresión racional propia. La acabé de descomponer en dos fracciones parciales. Esta es la descomposición ¿cierto? En fracciones parciales. Muchachos, vuelvo y repito. Primero, factorizo el denominador. La factorización del denominador es el producto de estos dos términos.
como estos dos términos son lineales, entonces encima de cada uno de ellos hay una constante. Esta constante A y aquí la constante B. Y me encargo de encontrar A y B. ¿Cómo? Como lo hicimos ahora. Por ejemplo, el denominador, páselo a multiplicar al otro lado. Y entonces aquí se le va a cancelar el denominador porque ya lo pasó al otro lado. Y cuando lo multiplica por cada uno de estos, también se le van a cancelar estos. Entonces le va a quedar una igualdad de polinomios. Y de esa igualdad de polinomios saca una ecuación, un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Lo resuelve, encuentra el valor de A y encuentra el valor de B. Profe, Hola. pregunta de aquí una compañera. Sí. Sí, ¿por qué puso ahí uno si era -1? -1, lo que pasa es que no ve bien por el cuadro. ¿Dónde puse 1? Aquí A vale -1. Aquí hay un menos. Ah, es que no me ve. Profe, otra compañera tiene otra pregunta. Si el denominador no se puede factorizar así, Ajá. sino que la fórmula de menos b más o menos, entonces ¿qué? Entonces ese es el otro caso que sigue. Entonces ese es el caso que sigue. Hola. Profe, ese 1 no es -1. Ajá, es -1. Está -1. Sí, ahí está, vale -1. Muy bien. Profe, que ella utiliza gafas y no la... Profe, si yo resuelvo entonces por Kramer, entonces eso quería decir, a la hora de cambiar las filas, A tendría que dar -1, ¿cierto? Y B tendría que dar 2, en caso de hacer la matriz B. A ver, no sé si te entiendo. Cuando tú haces la suma de estos dos, te debe dar esta expresión racional. O sea, esa sería la prueba. Porque uno a veces se pregunta, ¿cierto? Cuando hace una operación matemática, ¿cómo le da la prueba? Entonces, si usted suma estos dos términos, muchachos, le debe dar la expresión que le dieron aquí al principio. No sé si esa era tu duda. ¿Sí te quedó claro? O sea, dime. Dime entonces cuál es tu duda. Profe, la duda es por Kramer. Profe, o sea, la pregunta es, si yo escribo la matriz, ¿cierto? Pues a la hora de resolverlo por Kramer, que usted dijo que se podía resolver también por matrices. Entonces, a la hora de yo escribirlo por Kramer y cambiar las filas... Ejemplo, ¿Cuál es tu nombre? Perdón, ¿cuál es tu nombre antes de que sigas? ¿Cuál es tu nombre? Oscar. La preguntica de matrices se la haces al profesor de álgebra lineal. Porque todas las personas que estamos en el curso no manejan matrices. Entonces, la persona que lo quiera resolver por matrices, lo resuelve por matrices. La persona que lo quiera resolver por sustitución, lo resuelve por sustitución. El que lo quiera resolver por eliminación, lo resuelve por eliminación. Esa preguntica se lo haces al profesor de álgebra lineal o a la profesora y ella con mucho gusto te va a explicar cómo lo resuelves por matrices. Aquí nos tenemos que concentrar en álgebra y trigonometría. Muy bien. Muchachos, vamos entonces para los otros casitos. Vamos a ir aumentando un poquito aquí pues vamos a ir aumentando un poquito el nivel. Muy bien. Entonces, cuando tenemos factores lineales distintos, simplemente colocas A arriba y B arriba sobre cada uno de los factores distintos y resolves sobre A y sobre B. Muy bien, este es el ejemplo 1. Vamos para el ejemplo 2. Supongamos que me dan este otro caso. Descomponga en fracciones parciales. Este lo vamos a dejar iniciado para que lo terminen el viernes con el profesor Wilmar. Pero es solamente para responderle la duda de pronto a la compañera de Puerto Berrío que me estaba preguntando qué pasaba cuando uno no podía factorizar el denominador en factores lineales, ¿cierto? Entonces observen, muchachos,
Imagínese que a usted le piden esto, descomponga en fracciones parciales esta expresión racional. X más 5 sobre, 4x, aquí va a copiar la misma de ahora, esta no, es 4x sobre x a la 3 menos x a la 2 menos x más 1. Muy bien. Muchachos, fíjese, expresión racional propia. Profe, ¿por qué es propia? Hombre, porque mira, el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 3. Entonces, en este caso, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Muy bien. Pregunta, ¿cómo factorizo el denominador? Profe, por división sintética, no. Esa no. es una posibilidad, pero ahí es más fácil. Pero es más fácil. Por división sintética. Más fácil. Más fácil. Más fácil. Agrupación de términos. Agrupación de términos. ¿Cuáles agrupo? Agruparía a x3 y x2. A x3 y x2 los agruparías. Bueno, ¿y qué factor común sacas? X a la 2. X a la 2. ¿Y a quién multiplica x a la 2? X menos 1. X menos 1. Listo. ¿Cuáles nos faltan? Menos x más 1. Menos x más 1. Padre, no sirve. Y entonces, ¿qué hago ahí? Factor común menos. Factor común menos. Muy bien. ¿Y qué me queda? X menos 1. X menos 1. Ya. Y ahora 4x sobre x menos 1 es el factor común. Aquí, ¿a quién está multiplicando? En el primer término. X a la 2 menos 1, profe, no. A x al cuadrado. Exactamente. En el segundo Menos término, 1. ¿a quién está multiplicando? A menos 1. Nos quedó así. Profe, pero el segundo nos quedó como una diferencia de cuadrado, ¿no? Entonces, Exactamente. X menos 1 por X menos 1 por X menos 1. Exactamente. Este es una diferencia de cuadrados. Nos queda x menos 1 por x más 1. Entonces, ¿cómo se puede expresar? Este x menos 1 por este x menos 1, ¿cómo lo puedo expresar? X menos 1 al cuadrado por x más 1. Muchachos, este que está acá lo puedo factorizar como esta diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? Hasta ahí está claro. Muy bien. Este es el otro caso, muchachos, que yo le decía a la compañera. Este es el otro caso. Todavía no nos va a quedar un polinomio cuadrático. Aunque este es cuadrático, fíjate que es el producto de dos lineales. Dos lineales repetidos. O sea, ahorita lo teníamos. Mira, el del ejemplo de arriba eran dos lineales distintos. En este de acá tenemos dos lineales repetidos, ¿cierto? O un lineal repetido, y otro lineal distinto. ¿Cómo va a ser la descomposición en este caso? Ojo, muchachos. Constante sobre lineal más constante sobre lineal al cuadrado más constante sobre este otro lineal. Aquí no se ve bien, lo voy a volver a escribir aquí más abajo. Muchachos. La segunda constante, el denominador eleva al cuadrado. Vuelvo a repetir, muchachos. Este es el otro caso. El otro caso es cuando tengo lineal repetido. Fíjense que acá se está repitiendo. Vuelvo y repito. Constante sobre lineal. Como este está elevado al cuadrado, constante sobre el lineal al cuadrado.
Y este está solito, este no está repetido, entonces va a ser constante sobre lineal. Ese es el segundo caso, muchachos, cuando tengo uno lineal repetido o dos, ¿cierto? Lo escribo de esta forma. Pregunta, si aquí hubiera sido, por ejemplo, a la 3, vamos a ver si entendimos. Si este hubiera estado a la 3, digamos, este lo tengo a la 2, y que me hubiera quedado aquí algo a la 3. Entonces fíjense cómo se descompone, muchachos. Por este tengo lineal, constante sobre lineal solito, más constante sobre lineal al cuadrado. Este es otro ejemplo. Más, por este, constante sobre lineal, más constante sobre lineal al cuadrado, más constante sobre lineal al cubo. ¿Sí está claro, muchachos? Esto es otro ejemplo. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos la 4x sobre x menos 1 al cuadrado de x más 1, sacamos la constante. Tenemos, o sea, porque vuelvo a colocar x menos 1 al cuadrado y solamente eran 2 veces x menos 1. Y la constante es eso. Acá está solamente 2 veces x menos 1. Una está lineal y la otra está al cuadrado. Acá está 2 veces x menos 1. Una está lineal y la otra está al cuadrado. Ahora, No sé por qué lo tiene al cuadrado, profe. ¿cómo? Perdón, no entiendo. El compañero dice que es porque lo tiene elevado al cuadrado. Porque este está elevado al cuadrado. Por eso hago el ejemplo aquí cuando lo tengo elevado a la 3. Cuando lo tengo elevado a la 3, fíjese lo que tengo. Por este que está elevado a la 3 tengo 1, 2, 3 fracciones parciales. Por este que está elevado al cuadrado tengo 1 y 2. Si lo tengo elevado a la 5 tendría 5 fracciones parciales. Por ese término. ¿Sí está claro? Ahora sí está claro o no. Vuelvo y repito, por este lineal al cuadrado hay 2 fracciones parciales que son estas dos, muchachos. Si este está a la 1, entonces como este está a la 1 solamente hay una fracción parcial. Si este estuviera elevado a la 3, como en este ejemplo, tendría por él 3 fracciones parciales. Profe, se tendría que colocar el factor lineal que aparece e irlo elevando progresivamente. Exactamente. O sea, mira que se nos muestra ahí x más 1, luego la constante sobre el mismo x más 1 a la 2, luego x más 1 por elevado a la 3. Exactamente. Si este estuviera a la 5, entonces tendría constante sobre él a la 1, constante sobre él a la 2, constante sobre él a la 3, más constante sobre él a la 4, más constante sobre él a la 5. ¿Sí está claro? Es muy sencillo. Cuando tengo factores lineales repetidos, entonces la pregunta de la compañera que preguntaba, cuando tengo cuadrados que no puedo factorizar en los reales, ese lo dejamos para el viernes para que el profesor Wilmar se los explique. Entonces, la próxima clase, muchachos, vamos a encontrar, trate usted de hacerlo como tarea, trate de encontrar a A, trate de encontrar a B y trate de encontrar a C. Para el viernes, trate de hacerlo. Con el profesor Wilmar vamos a encontrar esas constantes y él le va a explicar el último caso, o los 2 últimos casos que quedan faltando. Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles y el viernes trabajamos con el profesor Wilmar. El quiz lo dejamos para este viernes en 8. Sobre este tema de descomposición de fracciones impropias y fracciones propias.